Hoy vamos a comenzar un estudio muy detallado de las obras del maestro Tiago, pero en orden retrospectivo. ¿Qué quiere decir retrospectivo, Candelaria? De atrás para delante. Exactamente. La poesía de la cárcel del alma. Pero ponga atención la secuencia, porque tiene enseñanza también ahí. Bueno, la cárcel del alma, por el venerable maestro Tiago. Como dijo el maestro, tenemos un prólogo que no lo vamos a leer, pero sí ha ido aquí una poesía. Y dice así: alma, viajera celestial por 4 reinos, batiendo tus alas inmortales, cruzando huracanados vientos, manteniendo tus rasgos celestiales sin cesar jamás en tus intentos. Buscadora incansable de altas perfecciones, por regiones ignotas de aventuras, no cediendo ante fríos ni calores, animando a cientos de criaturas de incómodos cuerpos de colores. Ahora estás en el reino de Vulcano, forjando piedras y metales, ahora se te ve destilando mieles de verano, o sabias curativas vegetales que sanan los males del humano. Se te nota también, alma divina, en el espeso follaje de las selvas, bebiendo en corrientes cristalinas o rumiando dulces hojas frescas, alimentando el cuerpo en que caminas. Ahora se te ve flotar en grácil vuelo, ora caminar pesadamente, o nadando en cantarín riachuelo, o también bramando horriblemente, haciendo retumbar el suelo. Y por fin, en tu mejor momento, entras triunfal a la matriz humana, naciendo como un ser sediento de luz, calor, alimento y prana, haciendo sonar tu voz al viento. Así es tu viaje planetario entre los 4 reinos de natura, buscando ansiosa pasar del cuaternario y llegar al tope de la altura, donde se halla la cruz de tu santuario para ejercer tu divinal magistratura. Así son tus largas aventuras, alma inmortal venida de una estrella, tomando las formas de criaturas, viajando sin cesar como ellas entre las fatales leyes de natura. Oh Santísima Esencia Inmaculada, psiquis de Eros, hermana y novia, prisionera en cientos de jornadas, por un amo que te priva de tu gloria y te arrastra por zonas indeseadas. Yo he luchado por ti en 1000 batallas, con el signo de la Redentora cruz, que el Cristo Redentor me diera, para que tantas como yo y tú hollásemos la senda de piedra. Tú no fuiste culpable de la caída, fuerzas siniestras confabularon contra ti y te llevaron a la zona sumergida, donde el llanto y de los dientes el crujir nos robaron la paz de nuestra vida. Hoy sigo peleando por salvarte, hija del sol de luz radiante, ese sol que a la tiniebla abate con fuerza tan potente que no hay oscuridad que no se aparte. Así es la historia que nos narran los sabios, aeros cantores de la musa, aquellos videntes que cantaran de la oscuridad y de la luz difusa, acompañados de liras que encantaban. Bueno, el alma ingresa a la vida por el reino mineral. Allí se los conoce como gnomos. Se conoce al alma en el reino mineral como gnomos. Después asciende al reino vegetal con el nombre de ninfa. Las ninfas del reino vegetal
trabajan incesantemente para mantener eso que se llama la flora de la naturaleza. La flora, ese nombre tiene muchas implicaciones. No solamente se refiere al reino vegetal en su forma puramente imaginaria. En la flora están todos los jardines del planeta. Están todos los frutos de los que nos alimentamos. Están todos los vegetales de la cocina. Hay muchos vegetales para la cocina, ¿no es cierto? Muchísimos. Están esas sustancias que llaman, ¿cómo le llaman a las sustancias que incluyen, digamos, a la canela? Entonces, especias, las especias. Todo eso está en el reino de la flora, en el reino vegetal. Y las ninfas de la naturaleza trabajan intensamente para mantener ese proceso de la vida que se llama el reino. ¿Cuál reino estamos hablando? Vegetal, el reino vegetal. Después pasan las almas al estado horizontal llamado animales. Ese es un proceso muy largo y muy interesante de la vida de las almas, ¿verdad? Todos esos animales que tienen extraordinaria belleza y fuerza nos están indicando la presencia de la esencia universal del alma. Después de cumplir el proceso de la vida animal, ingresan las almas al estado humano. Ya ese es el cuarto reino. Por eso decimos en el verso, por 4 reinos: mineral, vegetal, animal y humano. Aunque todavía el estado humano se encuentra muy asociado con el reino animal. Por eso a los seres humanos más bien deberían llamarse de animales intelectuales, porque el intelecto es lo que los diferencia de los animales. El concepto, la opinión. Los animales no tienen el concepto ni la opinión, tienen el puro instinto de subsistencia o de supervivencia. Los animales no viven del pensar, todo en ello es instintivo. Su reproducción, su alimentación, su conservación de sus territorios, todo eso corresponde a su función puramente instintiva. De modo que por eso se diferencian de los humanos, porque no tienen el concepto y la opinión. El proceso conceptuativo no lo tienen los animales. En el resto de las cosas, los humanos son igual y hasta peor que los animales. De modo que a eso se refieren estos versos.
de mi libro La cárcel del alma, a su viaje por los 4 reinos de la naturaleza. ¿Algo que quieran preguntar sobre eso? Maestro, ¿desde cuándo es que se ha separado el reino animal? Y cuando yo era niña aprendí que había 3 reinos de la naturaleza: mineral, vegetal y animal. Y dentro del animal estaban animales y hombres. Sí. Entonces, ¿desde cuándo es que ahora hay reino humano? No es reino humano, el estado humano. El estado humano que está dentro del reino animal. Sí, pero no se lo puede clasificar como animal, porque el animal vive horizontalmente y el humano vive verticalmente, de modo que es una progenie diferente a la progenie animal. Así es que esotéricamente clasificamos como animales y humanos. Ahora, otra cosa es el humano superior, aquel que tiene su propia conciencia de sí. Cuando se tiene conciencia de sí, se escapa del reino humano común, que está integrado por 3 tipos. El tipo número 1, que es el tipo puramente instintivo y brutal. El tipo número 2, que está constituido por la función emocional. Está constituido por personas que tienen su centro de actividad en la función emocional. Gente emotiva, lloran por cualquier cosa, hacen guerras santas. Todas las guerras santas de que habla la historia las han hecho gente del segundo tipo, dizque defendiendo a Dios. ¿Creen ustedes que eso puede tener sentido, defender a Dios? Con la espada. En nombre de Dios mataban. Sí, guerras santas. Y el tercer tipo, que es el intelectual, el que todo lo pasa por el cernidor de su intelecto. ¿Como cuáles? David Conde, dame un ejemplo de... no directamente de personas, sino de... Los académicos y estudiosos, teóricos. Los teóricos, académicos, sí, esos son científicos, filósofos, toda esa gente. Esos son pues los del tercer tipo. De toda esa gente de los 3 tipos salen aquellos que se interesan por el 4º tipo. Son los que quieren la conciencia de sí, los que quieren hacerse conscientes de su vida, de su nivel de ser, de su posición en el universo. Porque hay que tener una posición definida dentro del universo. Si no tenemos esa posición definida, no somos nada. Somos cucarachas andando de un lado para otro, sin saber por qué ni dónde. Esa es la diferencia entre las personas del 4º tipo y las de los 3 tipos anteriores. Hay un 5º, un 6º y un 7º tipos, pero eso está todavía muy lejos de nosotros. ¿A quién estaba respondiendo? ¿A la Celeste? Ah, sí, estábamos definiendo la diferencia entre animales y humanos.
Muy bien. ¿Alguna otra cosa que quieran saber sobre el viaje del alma por los 4 reinos? Maestro, las ninfas que dijiste de los vegetales, de los bosques, los gnomos del reino animal, ¿son esos los elementales? Propiamente. Del animal y de las plantas. Sí, elementales vegetales. Se les llaman ninfas. En los vegetales están incluidas, por ejemplo, las algas marinas. ¿Sí? Las algas marinas, sí, puede decirse que son vegetales. ¿Qué querías decir, Albert? Maestro, si decimos que en el reino mineral el alma se llama gnomo, en el reino vegetal ninfas, y en el reino animal, maestro. Se llaman numas. 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 Los numas del reino animal. Y el reino humano ya no tiene elementales. Alma. En el reino humano se llaman almas. Eso es lo que se le llama el alma. Pero el alma vive prisionera. ¿De quién? De sus propios De los defectos, del ego. Así es. Vive prisionera. No puede actuar. Vive en una especie de cárcel. Es necesario comprender la necesidad de escaparnos de la cárcel. La cárcel, en un sentido totalmente esotérico, significa impedimento de acción. ¿No es verdad? Los prisioneros están impedidos de actuar. Así está el alma en los seres humanos, impedida de actuar. Entonces, rara vez vemos a alguien que actúe según su alma, según su conciencia. Entonces, todo el mundo actúa de acuerdo al ego pluralizado. Y por eso es que estamos en las condiciones trágicas en que estamos. Nadie confía en nadie. Es el principio básico del desastre. Cuando no hay la confianza entre los miembros de las diferentes sociedades, no hay confianza. Entonces todos somos sospechosos para todos. Si algo ocurre en el hogar, o la mujer le echa la culpa al marido, o el marido le echa la culpa a la mujer. ¿Por qué? Porque no se tienen confianza, no están seguros de lo que tienen al lado. Y eso es horrible. Un hombre debe confiar plenamente en su mujer y sentirla como su apoyo, como su ángel, como la mitad de su vida. ¿Verdad que la mujer es la mitad de la vida del hombre? Y viceversa. De modo que si no hay eso, entonces hay conflicto, temor, desconfianza, cosas horribles para la convivencia pacífica, factores muy malignos para una convivencia pacífica. Y si eso ocurre, digamos, en los hogares, entonces, ¿cómo será en la vida pública? ¿Cómo será en eso que llamamos los gobiernos? De modo que este mal de la humanidad no tiene remedio. Porque la humanidad en su conjunto rechaza
todo lo que pueda ser su transformación. Están muy cómodos los seres humanos con su ego, con sus sueños, con sus perversidades. Cuando realizan alguna perversidad se alegran. Cuando engañan a alguien se alegran. Cuando el hombre se alegra de que su mujer no le ha descubierto su amante, está cometiendo una perversidad. Y cuando cometemos perversidades, ¿a quién perjudicamos? A nosotros mismos, porque aumenta nuestro karma, aumenta nuestra recurrencia, aumenta nuestra esclavitud de las leyes naturales. No es que la naturaleza le aplique sus leyes a los seres humanos, son los seres humanos los que se meten en la boca del lobo. Primer capítulo. Tu alma, capítulo 1. Después de 24 años estoy nuevamente en esta ciudad capital de la República de Bolivia. Estando aquí había escrito mi tercer libro, Cantos y Sabiduría Gnóstica. Luego regresé a la ciudad de La Paz, donde escribí Nada es superior al sexo, y más allá de la vida y de la muerte. En este sexto libro estoy enviando a mis lectores la enseñanza relativa al descenso de las esencias humanas al seno de la naturaleza. Este conocimiento tiene como objetivo esclarecer cuál es la verdadera situación de los seres humanos en el más allá y en el más acá, especialmente a los que están en el más acá, pues estos tienen creencias muy extrañas respecto al más allá. Creen, por ejemplo, que al morir sus cuerpos físicos se van directo al cielo, así como así sin mayores preámbulos. Aquí en el mundo físico tridimensional a nadie se le ocurriría ir a inscribirse a la universidad sin haber pasado antes por la primaria y la secundaria. Tampoco se les ocurriría ir a un banco a que le cancelen algún dinero sin antes haber hecho los respectivos depósitos en ahorros o cuentas corrientes. Pues la cuestión de ingresar a las regiones celestiales sin antes haber hecho las respectivas santificaciones y purificaciones es algo por el estilo. ¿Cómo vamos a pretender que se nos admita en regiones sublimes si estamos vestidos con harapos? ¿Cómo vamos a sentarnos al lado de la divinidad si estamos llenos de groseros defectos psicológicos? La enseñanza de Jesús, el Cristo, del cual nos suponemos seguidores, es muy clara a ese respecto, pues dice textualmente que solo naciendo de nuevo podemos entrar al reino de los cielos. Ese nacimiento no es algo imaginario, no es algo simbólico o retórico. Ese nacimiento es algo muy concreto. Primero debemos hacer un estudio muy preciso de los factores psicológicos que nos integran y después hacer la valoración de dichos factores. Hecha tal valoración, decidir muy conscientemente cuáles factores vamos a eliminar y cuáles vamos a fortalecer. Hecha esta autoinvestigación, comenzar a trabajar muy intensa y conscientemente de la siguiente manera: descubrir el factor indeseable usando la maravillosa técnica del autorrecuerdo, continuar con un profundo proceso de reflexión y comprensión del factor que queremos eliminar, ya sea la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, la pereza, la gula, el orgullo, etc. Seguidamente, cuando ya el indeseable defecto haya sido retirado de su actividad nefasta, pedir en profunda meditación a la Divina Madre que lo elimine,
con su mágico poder. ¿Sabes que tienes una madre divina? Pues has de saber que los divinos y los humanos somos hijos de un dios y una diosa. El dios se llama Atman, y la diosa madre se la conoce con diversos nombres misteriosos en las diferentes teogonías que han existido en diferentes culturas. Entre los antiguos griegos se la conoció con los nombres de Rea, Ceres, Cibeles, Adonia y otras más. Entre los egipcios se la conoció con el divino nombre de Isis, aquella que abogaba ante Anubis por el perdón de los arrepentidos. Entre los enigmáticos aztecas, la Madre Divina es Tonantzin. Ella, la adorable, tiene muchos nombres divinos, pero en el fondo es la misma que fulmina con sus poderes mágicos a todos esos demonios que personifican nuestros defectos psicológicos. Es así como nos vamos liberando pacientemente de esa multitud de elementos infrahumanos que nos hacen la vida tan dolorosa. Este es el camino de la muerte y la resurrección. Este es el camino estrecho y difícil que conduce hacia el cielo, donde de ninguna manera pueden entrar aquellos que viven y mueren sin haber trabajado con la eliminación de los indeseables captores del alma. El alma está cautiva y no puede actuar en el diario vivir, porque el ego, con su legión de yoes, es el que se encarga de nosotros y nos maneja como a títeres, haciéndonos pensar, hacer y decir cosas que el alma no haría. El alma es un conjunto de factores divinos en estado latente: la paz, la paciencia, la honradez, el amor, la serenidad, la armonía, la fidelidad, la castidad, la justicia, la bondad, la tolerancia, la sinceridad, la libertad, la firmeza, la diligencia, la seriedad, la pureza, la dignidad, la sapiencia, la templanza, el orden, la limpieza y muchas otras virtudes que deben actualizarse para poder entrar en las regiones, en las legiones, dice acá, en las regiones celestiales y convivir con los divinos. Legiones, está bien. ¿Sí? Sí. Legiones celestiales. Bueno, todos esos factores enumerados en este capítulo. Página 11 hasta donde hemos llegado es 13. Ahí donde están las virtudes. ¿Qué página es? 13. Esos factores están ausentes en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. En todos los momentos de la vida estamos pensando, sintiendo y actuando. Si no actuamos en concordancia con los principios anímicos y espirituales, entonces no es posible que esos factores superiores se desarrollen en nosotros. Repítalos, hermano, para que nos acordemos. El alma está cautiva y no puede actuar en el diario vivir, porque el ego, con su legión de yoes, es el que se encarga de nosotros y nos maneja como a títeres, haciéndonos pensar, hacer y decir cosas que el alma no haría. El alma es un conjunto de factores divinos en estado latente: la paz, la paciencia, la honradez, el amor, la serenidad, la armonía, la fidelidad, la castidad, la justicia, la bondad, la tolerancia, la sinceridad, la libertad, la firmeza, la diligencia, la seriedad, la pureza, la dignidad, la sapiencia, la templanza, el orden, la limpieza y muchas otras virtudes que deben actualizarse para poder entrar en las regiones celestiales y convivir con los divinos. Entonces, estos factores enumerados corresponden, están en estado latente en eso que llamamos el alma, la esencia divina.
y no pueden actualizarse, no pueden volverse permanentes en nuestra forma de ser debido a la acción nefasta de los diversos pecados capitales. Entonces nosotros debemos evaluar nuestro comportamiento, nuestro nivel de ser, en base a estos factores divinos. Cada factor ególatra tiene un factor divino como contraparte. De modo que todo el trabajo interno, todo el trabajo esotérico sobre sí mismos consiste en que los factores divinos sean los que actúen en eso que se llama el diario vivir. Para comprobar que están actuando los factores anímicos, espirituales, necesitamos la técnica del estado de alerta. Si no estamos en estado de alertas, entonces el ego continúa actuando sin control. Nadie lo mira, nadie lo observa, nadie lo controla. Entonces el trabajo sobre sí mismo se fundamenta principalmente en ese estado de alerta, para poder controlar a los indeseables que constituyen al ego. Muchos creen que el ego es algo divino, pero si fuera así, entonces no llamaríamos egoístas a las personas que actúan mal, ¿verdad? Se le llama egoísta simplemente porque obedecen a su ego, a la parte más oscura y negativa de la vida psicológica. De modo que es necesario comprender la necesidad de actuar según el alma. Actuar según el alma hace que estas facultades se desarrollen, estas facultades que acabamos de enumerar aquí. En el primer capítulo de este libro, La cárcel del alma. ¿Alguna pregunta? Maestro, no estamos en estado de alerta. Eso significaría que constantemente podríamos estar creando egos o defectos sin querer. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de cómo se van creando estos defectos? No es que se van creando, ya están creados desde el principio, desde la caída. Lo que se van es engordando, lo que se van es volviendo más poderosos. Y por la cultura y la educación que tenemos, siempre les estamos llamando yo. Cuando les decimos yo a estos agregados, estamos como dándole poder al diablo para que siga manejándonos. Entonces, ¿cómo decimos cuando nos agarramos una rabieta? ¿Cómo decimos? Me agarró el diablo de la ira. Quiere manifestarse el demonio de la lujuria. Quiere manifestarse el demonio de la codicia. Sí, señora. Y así sucesivamente. No decirle yo. Porque la palabra yo se refiere a algo muy diferente. Solo podemos decir yo con autenticidad,
cuando hemos desarrollado un yo permanente, indivisible. Pero decirle yo a cualquier rabieta, a cualquier estado subjetivo, en el actuar, en el pensar o en el sentir, eso es como darle alas al diablo. Como decirle, sigan más. ¿Verdad? De modo que en el estado de alerta podemos ver, este es el demonio de la lujuria, este es el demonio de la codicia, no le daré paso, va de retro Satanás. Es el trabajo que tenemos que hacer en el diario vivir. Si no trabajamos así, no es posible que pasemos por la muerte mística, por la eliminación consciente y voluntaria de los famosos 7 pecados capitales, que en su conjunto son el ego. ¿Otra pregunta? Pregunten, no tengan ningún inconveniente. Maestro, ¿qué es lo primero? ¿El estado de alerta o el recuerdo de sí? Es lo mismo. Lo mismo. Es el mismo trabajo. Significa lo mismo. Sí, tiene el mismo efecto, el recuerdo de sí y el estado de alerta. Sí, pero ¿significa lo mismo? Sí. Significa lo mismo. Una persona en estado de alerta es una persona que no se está durmiendo, se está recordando. Recordarse a sí mismo es lo contrario de olvidarse de sí mismos. ¿Verdad? Cuando estamos olvidados de sí mismo, parecemos una máquina. Va para la izquierda, va para la derecha, sin que algo adentro lo esté conduciendo. Una máquina. ¿Sí? Maestro, la intensidad del recuerdo decir no sé si depende de la intensidad de fuerza de voluntad que uno debe tener, porque uno al practicar el estado de alerta también como tiene uno tantos deberes que hacer en la vida, también se olvida objetos, cosas que le fascinan. Es una situación equivocada, porque el hecho que tengamos que realizar trabajos para tener cómo sobrevivir no significa que tengamos que olvidarnos de sí mismos. Entonces el discípulo le dijo al maestro, pero ¿cómo hago, maestro? Tengo que comer y vestirme. Y el maestro le dijo, come y vístete. O sea, ¿por qué el comer y el vestirse tiene que hacernos olvidar de sí mismos? Comer y vestirse en estado de alerta. Claro. Entonces, cuando hacemos todo en estado de alerta, comienza el ego a enflaquecer. Y al fin muere. Todos los días dándole con el mazo y a Dios pidiéndole, al fin se muere. Imagínense ustedes la carga que nos quitamos de encima cuando el ego muere. Es como si estuviéramos hundidos hasta el cuello. Y con la muerte del ego salimos a flote. ¿Verdad? Así es que tienen que considerar la cosa.
Porque esto no es una cuestión de palabrerío o de discurso, es una cuestión de práctica, de ejercicio permanente del conocimiento. Infelices de las personas que no tienen conocimiento, porque entonces viven como el chancho, siempre hurgando en el fango. De modo que piénsenlo bien, porque el camino es estrecho y difícil. Si estamos viviendo en la facilidad, si estamos viviendo en la flojera, en la inercia, no hay avance, no hay progreso. Nuestro nivel de ser continúa en el mismo nivel. No hay superación espiritual, psicológica. Dígame. ¿Conoce algún ejercicio que nos ayude a recordar en el diario vivir cómo está el estado de alerta? Hay momentos que a mí se me va. Sí, nosotros no podemos comenzar con la voluntad, porque no la tenemos. Podemos comenzar con el... Eso pertenece al nivel del crecimiento. Sabiendo que tienes que crecer, no vas a estar viviendo como al vecino de al lado. Tienes que adoptar otro sistema de vida. Para eso tienen las técnicas que siempre les damos. La íntima recordación de sí mismos. El estado de alerta percepción y alerta novedad. Luchando con esos factores vamos desarrollando conciencia, voluntad, cuerpos, todo. Porque hay que fabricarlo todo, porque no tenemos nada. La naturaleza lo único que nos da es la materia prima. Si usted deja joven, si usted deja pasar su juventud, su energía, todo lo gasta en los hábitos comunes y corrientes, ¿qué es lo que le viene? La decrepitud. Pero si usted comienza a economizar sus fuerzas actualmente, comienza a transmutar su energía sexual, de aquí a 30 o 40 años usted será un hombre diferente, lleno de energía, lleno de valor, lleno de conocimiento, un ser superior. De lo contrario le espera eso. ¿Verdad? Como si fuese una ley de la naturaleza, todo el mundo. Exactamente, esa es la ley de la naturaleza. Nace, crece, te reproduces y... Chao. Muchas gracias por escucharme. Nos volvemos a ver el próximo martes para seguir estudiando. Y no se estén olvidando de invitar a otras personas. No se estén olvidando. El hermano David Conde está haciendo un trabajo muy bueno de imprimir la enseñanza. Cada uno de ustedes debe escuchar, que al principio resulta un poco como tediosa, pero después nos gusta tanto. Después nos encanta poder rechazar al diablo, ¿verdad? Es muy lindo poder rechazar al diablo. Va de retro, Satanás. Úsela, no tengan miedo de decir va de retro, Satanás. Pero diciéndoselo a alguien allá adentro que está queriendo manejarnos. ¿Verdad? Con este material que les he dado esta noche, pueden trabajar, seguir trabajando. No se olviden de trabajar.
La lucha no debe terminar sino hasta cuando ya no hay enemigos. Mientras hay enemigo tenemos que estar en la lucha. Una intensa lucha interior nos trae la limpieza y el desarrollo de nuestra querida alma. Paz inverencial.